Titanic. Entre la noche del 14 y madrugada del 15 de abril de 1912, tras una travesía que ya llegaba a 4 días, se hundía en el gélido Atlántico Norte y en su viaje inaugural el RMS Titanic, cobrando la vida de 1.496 personas y dando inicio al hecho histórico no bélico más catastrófico jamás registrado. Este cuarto día era uno de los que componía la larga travesía entre Southampton, Inglaterra, y Nueva York, en Estados Unidos. Y ustedes dirán, Dani, ¿de verdad tenías que contarnos esta pendejada que todos ya sabemos? ¿Quién no vio Titanic? ¿Quién no lloró por el asesinato de Jack? Déjate de vaina. En esa puerta entraban 2 personas. Presentamos. Sí, lloré. Lo dije. Esto fue De bola que lloré. ¿Cómo no iba a llorar cuando la había botado el diamante por la borda? ¿Sabes lo que costó esa expedición, viejita? Ya me volvió a perder por dónde iba. Bueno, nada. Que hoy, en De Poco un Todo, vamos a saber qué llevaban en sus estómagos las víctimas y sobrevivientes de este gigante que naufragó en su viaje inaugural. Yo soy Daniel Nazoa y esto es De Poco un Todo. Hoy, a diferencia de otros programas, yo te voy a dejar por aquí el link para que vayas a la receta. En esta oportunidad voy a dividir el programa en 2. Una parte que nos va a contar la historia del alimento y en una segunda parte y en otro video totalmente distinto, la receta. ¿Por qué esto? Porque hay personas que solo vienen a ver la historia y hay personas que solo van a ver la receta. Y entonces esto me divide el video en 2 y entonces yo lo que hice fue ponerlo en 2 links distintos. Por cierto, quiero decirles que con este programa se termina la temporada número 2 de Poco un Todo. Todavía no estoy seguro de cuándo va a salir la tercera temporada, pero ya voy a empezar a trabajar apenas termine este. Para la segunda temporada tenemos un formato distinto que pronto les estaré informando. Van a haber algunas sorpresas, ustedes me van a ayudar con algunas cosas. Incluso estoy pensando cambiar el nombre, pero esto lo van a saber un poquito más adelante en otros videos que haré aparte. Ahora sí, vayamos con esta historia. Con 4 restaurantes a bordo y más de 100 personas a cargo de los fogones y salas, el Titanic era para su época el no va más de los buques de pasajeros del planeta. No había hotel en tierra que ostentara el lujo que éste poseía. No había restaurante en tierra firme mejor equipado que los 2 restaurantes de primera clase de este tragaleguas marina. No se hablaba de otra cosa en la época sino del bendito barquito. Pilla, la carga de comida y bebida que llevaba a bordo podía mantener por varios días a un pueblo de 2.500 habitantes. Entre lo que había se podían encontrar 34 toneladas de carne de res fresca, 5 toneladas de pollo, 40 toneladas de papas, 7.000 lechugas. En fin, era una fortaleza culinaria flotante. Sí,
Ya sé que siempre les hablo de la historia de las comidas y eso, pero es que lo que hay detrás del Titanic que nadie quiere hablar es oro puro. Ustedes se saben la historia que contó Cameron en la película, pero esto es solo la punta del iceberg. No, coño, ¿cómo voy a hacer un chiste con esto? No, vamos a ponernos serios. Vamos a centrarnos en el menú que comieron en primera clase esa noche fatídica. La cena se sirvió cerca de las 7:30 de la noche y el choque fue a las 11:40, tiempo suficiente para que ya hubieran pasado del postre a la sala de fumadores los hombres y a las tertulias las mujeres. Pero no nos vamos a ir tan lejos, por lo menos ahora al principio. Lo primero es saber cuánto costaba montarse en aquel coloso. En el Titanic habían 3 clases, primera, segunda y tercera. Obvio. Los boletos de primera clase variaban enormemente en precios. Desde $150, alrededor de unos $1,700 en la actualidad, por una litera simple, hasta $4,350, $50,000 por una de las 2 suites parlor. Los boletos de segunda clase costaban $60, alrededor de unos $700 de hoy en día, y los pasajeros de tercera clase pagaron entre $15 y $40, que serían entre $170 y $460 de los actuales. De los 4 restaurantes, uno se encargaba de la comida incluida en el pasaje de primera y segunda clase, otro de la comida de la tercera clase y uno que se encargaba de los snacks y desayunos en las terrazas del barco. Y había un restaurante en primera clase que había que pagar aparte, pero que no había restaurante en tierra firme que siquiera se le acercara a este. La carta fue diseñada por el... Bueno, vamos a empezar con las moscas, por favor. La carta fue diseñada por nada más y nada menos que el chef padre de la cocina moderna o de la Nouvelle Cuisine francesa, Auguste Escoffier, que fue el chef del Petit Moulin Rouge, de El Ritz, del Hotel Savoy en Londres y el inventor de algo muy importante, las brigadas en la cocina. ¿Qué es esto de las brigadas en la cocina? Muy fácil. Antes las cocinas eran un caos. Bueno, y después también lo siguieron siendo, que te lo digo yo. Pero antes era un caos horrible y luego fue convertido como en un caos, pero con orden. A ver si me explico. El maestro Escoffier puso en su sitio a los cocineros. O sea, puso parrilleros, salseros, pantristas, pasteleros, ensaladas, guarnición, etc. De este modo hizo una cadena de proceso que le da orden a este caos. O sea, cuando llega un plato, no sale cualquier cocinero que está en la cocina y lo hace el que está en esa área. Eso antes no existía. Bueno, ya me fui por otro lado. Pero es que ustedes preguntan mucho, ¿vale? Hay que tener en cuenta que tener a Escoffier como diseñador de tu menú equivaldría a tener como director de una película a Scorsese, Kubrick, Hitchcock, Spielberg, en fin, a un cuarto bate de verdad. Sin embargo, había 2 grandes chefs que llevaban los fogones en el barco, porque Escoffier no estaba montado en el barco, él solamente diseñó el menú. Uno era el inglés Mr. Charles Proctor, encargado de los restaurantes de primera clase y el encargado de ejecutar el menú de Escoffier tal y como él lo había diseñado. Y el francés Monsieur Pierre Rousseau, que conducía las cocinas de las terrazas, de los snacks y el restaurante de tercera clase. Normalmente en barcos similares como el Olympic, los pasajeros de tercera clase no tenían derecho a comidas, con lo que tenían que ir a los restaurantes de segunda clase o llevar un cargamento que les durara la travesía de 7 a 10 días. En el Titanic, los pasajeros de tercera clase tenían abundante comida, sana y según muchos artículos que encontré, la consideraban muy rica. Pero vamos a la primera clase. Casi todos los sobrevivientes del Titanic estaban en primera clase y casi todos eran mujeres y niños. Sin embargo, muchos magnates varones también abordaron los pocos botes que habían. Bueno, estos señores llevaban en sus estómagos una cena que pocos podían permitirse para la época.
El menú de esa noche costaba un poco menos de 3 libras por persona. Que además tú escuchas 3 libras y suena realmente a muy poco. Pero tomando en cuenta que el pasajero de tercera clase pagaba 3 libras por el pasaje con comida incluida, te vas dando cuenta de que no era muy poco que se diga. Contando la inflación hasta hoy, la cena les costó a ellos $350 por persona. Hablemos de este menú. Para los canapés, tentempié, abreboca, pasapalo, sirvieron ostras gratinadas al champán, que curiosamente será el plato que haremos hoy. Después siguió el consomé Olga. Se trataba de un consomé al oporto con una vieira, la parte blanca de la vieira. En francés se dice Saint-Jacques, pero a veces viene con una colita que es anaranjada, que es color naranja, y ese es el coral. Era solo la parte blanca, cortada en 3 trozos, guarnecido artísticamente y cortado en juliana, raíz de apio, pepino, trufas y clara de huevo coagulada en hilos. Eso era algo que se utilizaba mucho para la época. Yo tengo mucho tiempo que no lo veo ahora en los restaurantes. Le seguía el pescado, salmón poché con salsa muselina y pepinos. En la época, para los grandes platos de salmón, unas veces se servía entero y otras en rodaja. Era práctica común servirlos poché, es decir, cocidos en un caldo corto al vinagre, aromatizado con cebolla, zanahoria, perejil, laurel, tomillo, pimienta negra en granos y en un caldo, por supuesto, salado. Esto me recuerda a mi escuela de cocina. Creo que hicimos este plato. Y es cuando recién llegaba la entrada o la entrée. Date cuenta que hasta ahora lo que has ido comiendo han sido pasapalos, han sido para acompañar las bebidas, la champaña o el oporto. La entrada era filet mignon Lili. El filet mignon en sí no es un plato, es un corte específico. El mejor es la cola de solomillo de buey. Este plato, en la época de Escoffier, se hacía partiendo de unos filet mignon de unos 250 gramos, salpimentados. Para los que no comían carnes rojas, había el pollo salteado a la lyonesa. Entre sus ingredientes se encuentra un pollo de 2 kilos troceado en bocados, mantequilla, tomate, dos clases de seta, perejil, un diente de ajo, vino blanco, armagnac, sal y pimienta. Y para los vegetarianos, flores de calabacín rellenas. En el menú original se lee courgette farcie, que se traduce calabacines rellenos, pero no logré enterarme rellenos de qué. Pero normalmente sería pan con algunos vegetales y huevo, eso también le colocaba. Debe ser porque para la época se acostumbraba a rellenar platos vegetarianos con este relleno, valga la redundancia. Y como plato principal llegaba el gigot en salsa de menta, plato típico inglés que poco ha variado desde la época. Para este plato se necesitan unas patas de cordero traseras deshuesadas, pero sin desarmar, en una salsa de menta. Y de postre no podríamos hablar porque realmente estaba toda la pastelería francesa. Pasteles, gelatinas, pudines, quesos italianos y franceses, en fin. Cuando estaba haciendo esta investigación me topé con una historia muy bonita que tiene que ver con la comida, pero sobre todo con la bebida. A bordo del buque iba el jefe de panaderos Charles Johan. Al saber del choque con el iceberg, el Johan se encerró en su camarote con una botella de whisky y comenzó a beber. En un momento se sintió muy mal por hacer esto y medio ebrio fue a la cocina y se armó de un cargamento de pan y empezó a repartirlo entre las personas que estaban abordando los botes salvavidas. Lanzó por la borda sillas, mesas, muebles de madera para que la gente pudiera montarse en ellos. Sirvió de psicólogo alentando a las personas que sostenían que el barco era insumergible. Y por último, de una manera espectacular, fue uno de los poquísimos sobrevivientes que estaban flotando en un mar
a 0 grados centígrados por más de 2 horas hasta que fue rescatado. Mucha gente dice que fue por el whisky que lo mantuvo vivo, pero no. En hipotermia, al contrario de lo que se piensa, el alcohol hace que tu cuerpo pierda calor. Pero lo que sí pudo haber hecho el destilado en cuestión es haberlo animado y mantenido con buena disposición para poder sobrevivir. Ahora sí, vayamos por la receta de ostras gratinadas, una forma distinta de prepararlas y que seguro que a esa persona que te ha dicho que no quiere ni probarlas con esta receta va a cambiar de opinión. Acuérdate que a partir de ahora la receta no es en este instante, sino en el link que aparecerá al principio, cuyos ingredientes son